Bueno, decía lo de, rápido si arrancamos. Nada, venimos viendo en la facultad que es necesario una reforma integral de nuestros planes de estudio que contemplen herramientas informáticas, sobre todo porque nuestros planes de estudio son del año 97 y para cualquier laburo y para una salida profesional en mejores condiciones es necesario saber Excel, saber R, sobre todo R en los últimos años de las carreras, quizás en alguna que otra materia lo suelen ver, pero básicamente uno lo tiene que saber, digamos, no es que no lo explican, sino que no lo dan por sabido, entonces en vez de pagar miles y miles de pesos para aprender un curso, nada, está bueno que entre estudiantes nos demos una mano más en este contexto. Así que, nada, le dejo un poquito la palabra a Nachito González, que va a estar dando el curso. Gracias, Nachito. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien más o menos? Dígame por el chat sí o no, así, perfecto. Bueno, nada, como dijo Gonza, mi nombre es Nacho, Nacho González. Yo soy un estudiante tal y como ustedes, me faltan unas 6 7 materias, pero soy un estudiante tal y como ustedes y nada, me sumé a esto como para tratar de aportar algo de lo que estuve viendo yo de R. Antes de arrancar, yo quería hacer una pequeña aclaración y es que si bien este es un curso bastante introductorio, no es que es súper avanzado, pero la idea es que después de esto, si ustedes, nada, les gusta lo que ven más o menos, traten de incursionar sobre las cosas que a ustedes más les interesan de R. Yo voy a hacer como algo, un paneo muy general y no tan específico. Así nada, espero que hayan podido descargar el R y el RStudio. La diferencia entre R y RStudio es que RStudio tiene como, es una visualización un poco más amena a lo que es, en lo que refiere a la visualización de datos y cosas por el estilo, así que para mí es una herramienta un poco más copada. Bueno, habiendo creado ya un archivo de R, digamos, la idea es yo ir admitiendo gente a tratar de admitir gente mientras hacemos esto. No siempre es tan fácil, así que ténganme paciencia. Ahí se comparte bien la pantalla. ¿Se está viendo bien? Perfecto. Bueno, primero lo que yo quería decir es qué es esto. O sea, uno entra a R y qué es lo primero que ve. Ve cuatro zonas bien delimitadas. Esta y esta. Acá, en la parte de arriba a la izquierda, uno va a ver todo el lugar donde va a hacer las entradas de código, donde va a ir poniendo cada una de las instrucciones que le quiere dar al programa para que las ejecute. Luego, acá, esta es la consola. Es donde va a ver los resultados de las instrucciones que uno da arriba. Es como que yo acá pongo la orden y acá veo el resultado de la orden, básicamente. Acá puedo ver cada uno de los datos que yo fui creando, o sea, las variables que yo fui creando, las tablas que yo fui creando, las puedo ver acá. Y acá veo como una especie de resumen de todas las cosas que, por ejemplo, si hice un gráfico, salta acá, los paquetes que yo estoy usando, los archivos que tengo, etcétera, etcétera, aparecen aquí. Bueno, esto es RStudio. O sea, esto no es R pura y exclusivamente. R tiene únicamente esta parte, y esta parte creo, no te muestra, por ejemplo, la consola y tiene un par de cosas menos de lo que RStudio tiene. A mí me gusta bastante más RStudio, me parece más copado, pero es cuestión de gustos a mi criterio. Bueno, primero que nada, lo que yo quería decir es que podemos ver las distintas instrucciones que están acá. 1, 2, 3, 4. Estas son todas instrucciones que yo le doy al programa. Siempre que yo ponga el símbolo numeral, o como dicen los jóvenes ahora, hashtag, antes de una instrucción, venga lo que venga, R lo va a tomar como un texto, pura y exclusivamente. Entonces, si yo ejecuto esta instrucción, le pongo RAM, por ejemplo, la va a poner como texto aquí. No la va a poner de ninguna otra manera, sino nada más como texto. Por ejemplo, bueno, primero voy a explicar esto. Y la manera que yo tengo, por ejemplo, de asignar un valor a una determinada variable, es decir, si yo quiero que bienvenida, por ejemplo, que no tiene hashtag antes, entonces que va a conformar una instrucción concreta de R,
tengo que asignarlo mediante este simbolito, como digo acá. El simbolito este, que parece una flechita, sirve para asignar un valor, un texto a una determinada variable. Entonces yo defino la variable bienvenida, que la defino como bienvenidos al curso introductorio de R de variable independiente. Entonces si yo pongo run aquí, me va a ejecutar primero el texto con el hashtag adelante y después la primera instrucción que R identifique. Yo hago así, ven que me va a poner primero el textito y después me define esto. Me dice, definiste a bienvenida como esto. Y me va a aparecer acá, en uno de los valores del costadito. Entonces, si yo ahora me posiciono acá y aprieto Run de vuelta, o Control Enter es lo mismo, me va a decir bienvenida y me va a poner el resultado de lo que yo dije. Es como, bueno, yo asigné, en la acción anterior, asigné el valor a bienvenida y en el siguiente mostré el resultado de esa variable. Entonces dijimos que este simbolito sirve para asignar un determinado valor. Luego, yo hice exactamente lo mismo, puse la variable nombre y la definí como, y acá entra la primera función que vamos a ver, que es paste. Paste lo que hace es compaginar una determinada cantidad de textos, de números o de lo que sea, y yo lo puedo definir como separándolo de distintas formas. Por ejemplo, yo por acá puse las distintas partes que conforman mi oración y después las separé con un espacio, que acá no se ve, pero existe. Si yo me posiciono acá, acá o en cualquier lugar de la línea de código y aprieto Control Enter, me va a definir la variable nombre. Y si yo le hago run a nombre, me va a poner toda la oración conjunta, no con los valores separados. Me va a poner, en vez de cada una de las palabras separadas, me lo pone con la separación que yo le indiqué. Entonces me pone mi nombre es Nacho González. Esto sirve a modo de presentación también, de bienvenida y de presentación. Así no es tan, no sé, tedioso. Bueno, básicamente R se usa con bases de datos. Nuestra idea como economistas o futuros economistas es intentar manejar bases de datos relativamente grandes y poder operar con ellas y obtener información de ellas. Para esto, R, por ejemplo, tiene un par de bases de datos como para que uno pueda ir practicando y ir viendo algunas cosas. Por ejemplo, tiene una base de datos que se llama Air Passengers, que consta de los vuelos de una aerolínea determinada, la verdad que no especifica muy bien de cuál, entre los años 1949 y 1960 en cada uno de los meses del año. O sea, nada, una tabla, ahora la vamos a ver, yo la defino como data, o como datos, perdón, y dice, bueno, si nosotros ponemos datos aquí y hacemos control enter, que es para hacer un run, me aparece toda la tabla. ¿Ven? Por ejemplo, 1949, y bueno, está en inglés esto, pero enero, febrero, marzo, abril, mayo, y nos muestra cada uno de los datos que hay de vuelos por mes y por año. Pero por ahí estos datos a nosotros nos parecen interesantes, pero no nos proporcionan una información tan copada. Nosotros, por ejemplo, podríamos llegar a querer ver cuántos vuelos se hubieron, por ejemplo, en 1950, o sea, en este año. Para esto podríamos hacer, hay distintas formas de hacerlo, yo les voy a mostrar dos. Una más engorrosa y otra menos engorrosa. Primero yo defino mi variable, digo, bueno, la voy a llamar vuelos 1950. Hago la flechita como para definirla, y luego utilizo la función combine, de combinar, que se especializa con la letra C, que lo que hace es ponerme en una tabla o en una columna los determinados valores que yo le indique, digamos. En una fila, mejor dicho, le pongo cada uno de estos valores, o sea, yo lo que podría haber hecho es copiar y pegar y ir separándolo con comas. Siempre separándolo con comas y un espacio, me definiría cada uno de los valores que va a tener esto. Entonces, si yo acá le pongo control enter, me aparece la variable acá, y después si le hago control enter de vuelta, me la muestra. Entonces acá me muestra todos los vuelos
que se hicieron en cada uno de los meses en 1950. Ahora, hacer esto de copiar, pegar o ir poniendo uno por uno los valores es medio engorroso si la base de datos es enorme. Entonces tiene que haber una manera más fácil de hacer esto. No puede ser que sea así. Entonces primero vamos a tratar de eliminar la variable que nosotros creamos recién como para probar de vuelta con otra. ¿Cómo hago para eliminar una variable? Con esta función que se llama rm, que viene del inglés remove. Siempre todas las funciones de R tienen algún tipo de lógica dentro del inglés porque, nada, el programa tengo entendido que es estadounidense. Entonces medio que fue formateado de esta forma. Si yo le pongo de vuelta control enter o run es lo mismo, me elimina la variable, deja de aparecer acá, y yo ahora la voy a querer definir como lo mismo, pero de forma distinta. Yo tengo, de vuelta pongo la forma en la que quiero que se llame, la flechita que me indica acá que estoy asignándole un valor, y de los datos que yo había creado previamente, que vendría a ser el Air Passengers total, o sea, esta base de datos, yo digo, bueno, pongo corchetes y digo, quiero ver de los vuelos de 1950. Entonces, tengo que ver qué valores dentro de esta tabla están tomando los vuelos de 1950. Yo digo, bueno, el enero de 1950 toma el valor 13. ¿Por qué el valor 13? Porque si nosotros vemos que está ordenado como 1, 2, 3, 4, hasta el 12, que es el mes de diciembre de 1949, y el siguiente valor es 115, que es el de enero de 1950, va a ser el valor 13. Y naturalmente, si nosotros seguimos contando 13, 14, 15, hasta 24, vemos que los valores que toma los vuelos de 1950 están comprendidos entre los valores 13 y 24. Entonces, si nosotros nos posicionamos acá, le apretamos Run, nos va a definir... Ahí, se me trabó a mí. De vuelta la variable vuelos, 1950. Entonces, nada, acá dice, capto los valores que hay entre los valores, bueno, esto está mal redactado, entre la posición 3 y 24 de la tabla mía. Y si yo le pongo de vuelta Control Enter, me muestra exactamente lo mismo que antes, pero de esta forma minimizo, por ejemplo, errores de tipeo, que pueden ser posibles, y es una forma bastante más rápida de hacerla si la cantidad de datos que tengo es mucho más grande. Bueno, tener los vuelos comprendidos así, los vuelos de 1950 todos juntos, nos permite ver algo que está un poco mejor. Por ejemplo, si yo quisiera ver la totalidad de los vuelos en 1950, puedo usar la función sum, de sumatoria. Si le pongo control enter, me arroja la cantidad de vuelos que hubieron durante 1950, por ejemplo. Ahora yo podría hacer también, ahora me pongo la consola porque voy a probar algunas cosas. Podría usar la función summary, que me da, summary viene del inglés resumen, y me da una especie de resumen de una determinada variable. Si yo le pongo enter, me tira distintas cosas. Mínimo, primer cuartil, mediana, promedio, tercer cuartil y máximo. Esto por ahí no aporta una información tan precisa, pero nos da como un pantallazo general de qué va la mano en este grupo de datos. Por ejemplo, nos tira un máximo, que está bueno, un mínimo, que también está bueno, y bueno, el promedio también sirve siempre, y la mediana. Cosas que son como datos que te dan un paneo general de los datos que uno está trabajando. También lo podemos haber hecho con el total entero, o sea, con todos los Air Passengers. Y nos daría, por ejemplo, que el mínimo es 104 y el máximo es 622. Esto, nada, por ahí contrastando entre 1950 y los datos totales, podemos ver que en 1950 el mínimo de los datos totales está bastante cerca del mínimo de los de 1950, con lo cual podemos decir que relativamente hubieron pocos vuelos en 1950. Por ejemplo, no sé. Bien. Hasta acá más o menos se entendió. ¿Alguna duda? Yo recomiendo ir siguiéndolo, igual yo después este script te los paso. O sea,
eso lo van a tener. ¿Sí? Bueno, me alegro. Esperen que voy admitiendo gente mientras viene. Bien. Bueno, esto es más o menos chiquito, o sea, la cantidad de vuelos que hay entre estos años y entre estos meses es bastante pequeña la base de datos, entonces vamos a tratar de trabajar con otro tipo de base de datos que es un poco más grande. Como por ejemplo, yo descargué del archivo de la CEPAL, que se los mandé por WhatsApp, un Excel donde están los PBIs de los países latinoamericanos entre 1990 y 2018 o 2017, creo, más o menos por ahí. Que es un Excel. Espero que lo hayan descargado. Importante que lo hayan descargado. Y acá venimos a algo que por ahí es un poco más preciso. Acá hay una instrucción que yo le puse un hashtag adelante para que no me la ejecute, porque si me la ejecuta tarda mucho tiempo y aparte es algo que yo ya tengo instalado. La función install.package sirve para instalar determinados paquetes de funciones con las que uno quiere trabajar. Es decir, Excel viene obviamente con un montón de funciones que son las que más o menos, algunas de las que yo fui mostrando anteriormente, pero hay algunas que no. Y como R es un código abierto y es una comunidad bastante activa, hay distintas personas que van desarrollando paquetes que funcionan para hacer cosas un poco más particulares. Por ejemplo, hay alguien que habrá desarrollado el paquete readxl para leer archivos Excel, por ejemplo. Nada, que es súper útil. Entonces, cuando ustedes vengan a tratar de hacer esto, no le pongan el hashtag. Ejecuten la acción, digamos, posta. Porque yo ya lo tengo instalado, no quiero volver a instalarlo porque tarda mucho, van a ver que se le empiezan a sentar un montón de como pantallitas y qué sé yo, no se alarmen para nada, es algo totalmente común y en algún momento va a parar, no es que no. Bueno, una vez que hayan instalado el paquete siempre pónganle comillas, clave ponerle comillas, si no nos entiende. Uno, cuando lo tiene instalado en la computadora, no lo tiene que volver a instalar naturalmente otra vez que lo use, pero sí lo tiene que, lo que yo llamo como convocarlo. Es como, no sé, cuando uno está estudiando y dice, bueno, me tengo que fijar tal y tal cosa en el libro de Blanchard. Bueno, voy a la biblioteca, saco el libro, lo convoco y leo de lo que quiero ver. Acá es exactamente lo mismo. Tengo que agarrar el paquete de la biblioteca y ponerlo sobre la mesa. Entonces, para eso, utilizo, previo a haberlo instalado, la función library. Library lo que nos permite es usar las funciones dentro del paquete que yo estoy convocando. ¿Por qué se hace esto? Porque si yo, si por defecto estuvieran todos los paquetes que yo instalé convocados o puestos en la mesa de mi trabajo, sería un despelote. O sea, imagínense si yo tuviera que estudiar y tuviera todos los libros de economía que usé durante toda la facultad. No podría encontrar los libros, o sea, sería un fardo importante. Entonces, yo lo que tengo que hacer es apretar Library y el paquete que yo quiero encontrar. Entonces ahí me sale, bien, trajiste el paquete de readxl. Ahora, yo como siempre, pongo el nombre de la variable que yo quiero tener, la trato de definir y uso la función readExcel. No hay mucha ciencia en esta función. Read de leer, Excel de Excel, o sea, la función se dedica a leer un Excel. Y si nosotros nos posicionamos, por ejemplo, acá, nos tira una ventanita que nos marca distintas cosas. Por ejemplo, nos pone primero path. Path significa camino, creo. Mi inglés no es tan bueno. Y el camino que yo le quiero dar es dónde están ubicados, dónde está ubicado el Excel que yo quiero traer acá. Entonces por eso puse la función fileChoose, que es como para elegir el archivo que yo quiero dentro de mi computadora. Luego hay un montón de cosas más, como en qué hoja está, el rango y demás cosas. Bueno, esto en 10 minutos se corta, pero nada, volvemos a entrar. Y distintas cosas más que en este caso no vienen al caso, porque es como para definir más o menos dónde está. La única que sí viene al caso es la función skip. ¿Por qué skip?
Porque si ustedes entran al Excel, van a ver que en las primeras filas están los datos de la CEPAL. Por ejemplo, dice CEPALstat, eh, no sé, algunos datos más, como en millones de dólares y un montón de cosas más, como una especie de encabezado. Que a nosotros la verdad que no nos interesa el encabezado. Entonces, queremos ir directamente a la fila en la cual empiezan a iniciar los datos. Entonces yo le puse skip 6, que es saltearse las primeras 6 filas y llegar a la séptima fila donde están realmente los datos. Eso, si tienen el Excel a mano y lo ven, lo van a ver bastante claro. Yo compartir 2 pantallas por ahora no es posible, así que, aunque me gustaría. Entonces, acá le doy Control Enter. Si ustedes le dan Control Enter, les va a saltar una ventanita en algún lado de su computadora que es como el seleccionar archivo de Windows común y corriente, si es que tienen Windows. Entonces, ustedes van directamente al archivo y le ponen abrir. Si ustedes le van al archivo y le ponen abrir, les abre el archivo y van a ver que en data les va a saltar el data frame del que estamos hablando. ¿Qué es un data frame? Pues yo lo tiré así el concepto por la cabeza, pero es importante. Un data frame es una tabla de datos rectangular, es decir, que tiene 2 dimensiones, filas y columnas únicamente. Y que dentro de esas filas y columnas están relacionados. O sea, en la primera columna y la primera fila están relacionadas con lo que tienen abajo y con lo que tienen al costado. No sé si se entendió muy bien. Pero, por ejemplo, si yo tengo en la... Bueno, lo vamos a ver con esto, mejor dicho. Ponemos PB y LATAM para ver cómo es el gráfico, cómo es la tabla. Entonces lo que yo digo es, bueno, el data frame tiene primero acá países y acá, bueno, y acá años. Entonces lo que indica el data frame es que, por ejemplo, todos los valores que estén acá están relacionados con el año 1991. Todos los valores que estén en esta columna están relacionados con Argentina. Siempre son rectangulares. Eso es muy, muy importante. Bueno, ahora todo esto es un montón, son 29 observaciones, o sea, son 29 años y son 36 variables porque tiene todos los países de América Latina y tiene algunas cosas más, como por ejemplo acá creo que se ve América Latina y el Caribe, como conjunto agregados distintos también, América Latina, el Caribe, etcétera, como desagregado y agregado en distintas formas. Ahora, yo lo que podría hacer es, quiero ver, por ejemplo, únicamente la evolución del PBI en Argentina. Entonces yo para eso digo, bueno, dentro de mi base de datos, ¿dónde está Argentina? Argentina está en la tercera columna, porque la primera es de años, la segunda es de Antigua y Barbuda, y la tercera es de Argentina. Entonces yo, siempre los corchetes se usan como para acceder a algún tipo de objeto. Como antes habíamos accedido, por ejemplo, ahora no me acuerdo bien. Ah, bueno, sí, a los datos de los vuelos del 13 al 24. En este momento no queremos acceder a unos datos de 13 a 24, sino queremos acceder a una columna entera. Entonces, lo que podemos poner es los corchetes y en el primer casillero nosotros tendremos que poner un valor de fila. Un valor de fila determinado, por ejemplo. Pero nosotros queremos la columna entera. O sea, con todas las filas. Una columna con todas sus filas. No queremos filas particulares de esa columna. Queremos todas. Entonces lo dejamos vacío. Si nosotros lo dejamos vacío, o sea, sin nada, y ponemos una coma adelante, nos va a tomar todas las filas que existan dentro del data frame. Ahora, en el segundo casillero, por decirlo de alguna manera, nosotros tenemos que definir qué columna queremos o qué columnas queremos. Entonces, nosotros ahí vamos a poner el número de columna que ocupa nuestro país, Argentina. En este caso es la tercera columna. Si nosotros ponemos esto, en la consola nos va a saltar cada uno de los PBI correspondientes a, a los distintos años, o sea, a las distintas filas.
R en este caso nos muestra los primeros 10 y después nos dice, y con 19 filas más. Como para decirte, mira, monstruo, acá hay más datos, pero si te lo pongo se vuelve todo un chocazo enorme que no tiene sentido. Esto lo podemos haber hecho con también otro con otro país, pero también lo podemos haber hecho con un año en particular. Por ejemplo, si quisiéramos ver todos los PBIs sin ver de qué país son, pero de 1998, año en el que yo nací, por ejemplo, ponemos 9, y acá no ponemos nada. Entonces nos va a tomar la fila 9, o sea, 1998, pero todas las columnas. Absolutamente todas las columnas, o sea, absolutamente todos los países. Nosotros le ponemos Control Enter, nos tira 1998 y nos va diciendo cada uno de los países de cada uno de los países en ese año. Entonces está bastante bueno esto. También podemos decir, bueno, yo quiero ver el PBI que tuvo, no sé, Colombia en el año 1994. ¿Por qué? Porque se jugó el Mundial y me cayó simpático. Entonces nosotros vemos primero, ¿qué fila está 1994? La quinta. Perfecto. ¿En qué columna está Colombia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces nosotros acá definimos PBI LATAM y el precorchete y dijimos sin quinta fila y 9. Le ponemos Control Enter, nos tira Colombia 9000, es esto, o sea que habíamos dicho 1994 y Colombia. 1994, Colombia. Y nos da el mismo valor. Perfecto. Bueno, esto es como para ir viendo por ahí pantallazos generales em, sobre los distintos países. Puede servir. Bueno, esto un poco un paneo general. Ahora, R también sirve para graficar distintas cosas. O sea, yo puedo tratar de graficar. Para eso puedo usar distintos programas. Algunos vienen incluidos en R, pero la verdad es que no son muy recomendables porque no le podés, por ahí es como difícil ponerle algunos colores, qué sé yo, por ahí dentro de lo que sería una presentación no es lo mejor. Entonces, para eso, vamos a instalar otro paquete llamado ggplot2. Otra vez yo le puse el numeral adelante como para que no me ejecute la función, sino que me la haga en texto. Eh, pero, pero la idea es que ustedes le pongan sin el hashtag. Creo que este es un paquete bastante pesado, así que si tarda, no se asusten, no cierren el programa, no exorcicen la computadora, etc. ggplot2 sirve para hacer muchos gráficos, no solo gráficos de líneas como para hacer un PBI, sino también sirve para hacer histogramas o demás cosas. Está bastante bueno, de hecho. Y le podés poner 2 millones de colores. Hay un archivo que sirve para como machete, por decirlo de alguna manera, que te va haciendo como instrucciones de cómo construir cada uno de los gráficos y que está bastante bueno. Después, si quieren, se los paso, lo tengo digitalizado. Bueno, habiendo instalado el paquete, espero que lo hayan podido hacer, siempre con comillas, poniendo bien el nombre, etcétera, etcétera. Yo lo convoco de vuelta, voy a la biblioteca y agarro el libro de los gráficos, como para tratar de saber cómo hacerlo. Library, ggplot2 y lo tenemos. Ahora creo que se va a cortar en un minuto, así que me parece que conviene por ahí esperar un toque y esperar a que corte y seguimos en un toque. Pero bueno, repasando un toque, la idea que nosotros tenemos es tratar de hacer un gráfico de línea, o sea, el gráfico común de evolución del PBI de Argentina, de Brasil o del país que sea, dentro de una determinada cantidad de años. En este caso, 1990 a 2018. Así que vamos a tratar de hacer eso con la función de ggplot.
Vamos esperando a que se sumen todos. Bueno. Nada, vamos retomando, creo que ya somos bastantes. Bueno, lo último que hemos hecho, bueno, no lo hice yo en realidad, tendría que hacerlo, es traer de la biblioteca el paquete ggplot. Lo traemos al paquete ggplot, que ustedes tienen que instalar, bueno, no lo deben tener instalado, y pensamos lo siguiente. Dentro de este data frame, nosotros podemos ver, cuando vemos un data frame tenemos que ver algunas cosas. Por ejemplo, siempre abajo de las variables va a aparecer 3 caracteres dentro de los dos cositos de mayor y menor. No sé cómo se le dice. No sé tanto. En este caso, por ejemplo, en años dice CHR. CHR significa character. Character es, es carácter y está asociado con un formato texto. O sea, los años, en este caso, 1990, 91, etcétera, etcétera, están en un formato texto. Con lo cual, no están en un formato numérico o esas características. Entonces, cuando nosotros querramos graficar, R no va a identificar que 1990 es un número, sino que lo va a identificar como una palabra. Entonces, no va a identificar que 1991 viene después de 1990. No lo va a entender. Es como si yo le pusiera casa, perro, gato, piscina o lo que sea. Entonces, no nos sirve que estos estén en carácter. Con lo cual, bueno, y DBL es doble, es como una especie es una variable que es dentro de lo numérico, o sea, identifica que estos son valores numéricos, y que, como yo dije antes, los data frames están conformados por valores de estas características que están relacionados, por ejemplo, de manera doble. Por ejemplo, este valor está relacionado doblemente, primero con Argentina y después con la variable 1993. Eso es lo que tiene el valor doble, que es que estaba abreviado con DBL. Bueno, entonces acá tenemos un problema. Si yo quiero graficar, no puede ser que los años estén en character. No puede ser. No, tengo que pasarlo a un valor numérico que identifique que el 91 viene después del 90, por ejemplo. Entonces, yo antes de esto, yo no sé qué tipo de característica tiene la variable años. Entonces yo le pregunto a Excel, che, ¿qué clase es? Y le pregunto, class, y pongo la variable. Pongo PBILATAM, que es mi set de datos, y el signo pesos, que en este caso, cuando nosotros ponemos, por ejemplo, así, ponemos signo pesos, nos saltan las distintas variables, las distintas columnas que tiene el data frame. Entonces le pongo años, control enter, y nos dice, mira, escúchame, la clase de PBILATAM años es character. Esto así no va, si vos querés graficar. Entonces, tenemos que agregarle una variable a esta base de datos que sea numérica y que tenga los mismos datos que tiene años. O sea, que tenga los años, pero que sea numérica. Bueno, entonces nosotros creamos una nueva variable. ¿Cómo? Nacho, perdón que te interrumpa, pero alguien tiene una pregunta. Sí, gracias. De una. Un data frame es una tabla de datos, un set de datos, que es rectangular. Es decir, tiene columnas y filas únicamente. Y cada uno de los casilleros que tiene está relacionado con la fila en la que está y con la columna en la que está. ¿Qué me refiero con esto? Si nosotros vamos a los datos grandes, por ejemplo, decimos, bueno, este valor. Veo que está en una fila y en una columna. Y que esté en un data frame significa que está relacionado con este 1995 y con esta Argentina. Este valor siempre está relacionado con eso. Por eso también por eso estos valores están en doble. O sea, son dos cosas que vienen muy de la mano. Es un set de datos rectangular que relaciona con la columna en la que está y con la fila en la que está.
Ahí se entiende un poco mejor. Bien, de una. Volviendo. Entonces, nosotros tenemos el problema del character. Entonces tenemos que redefinir esta variable. Nosotros ponemos la variable que nosotros queremos crear. La definimos con nuestra flechita. Y luego usamos la función asNumeric. asNumeric lo único que hace es decir, bueno, vos tenés esta variable, te la transformo en variable numérica. Simple y llanamente eso. Entonces, volvemos a poner paréntesis. PBI LATAM, signo pesos, años. Si nosotros hacemos esto, taca, y volvemos a apretar, vemos que nos hizo todo unas filas, toda una variable con años. Joya. Y esto está en variable numeric. Si nosotros ponemos, por ejemplo, class años numeric, ¿qué nos dice? Numeric. Voilà. Perfecto. Bueno. Ahora lo que tenemos que hacer es instalar otros dos paquetes. ¿Cómo se nos ocurre instalar paquetes? Es algo que es más o menos con la práctica. O sea, nosotros vamos a ir viendo las distintas funciones que queremos usar y en base a eso tratamos de instalar los paquetes que nos convienen. Entonces, nosotros compramos estos dos libritos, Tidyverse y dplyr. Tidyverse sirve para modificar data frames. Pura y exclusivamente para modificar data frames. Y dplyr, Tidyverse es como un set de tomos importante. dplyr es uno de esos tomos. ¿Qué quiero decir con esto? Es como un subpaquete dentro de Tidyverse, dplyr. Y este segundo paquete lo que sirve es para usar la función esta, que se llama la función pipe, que es con porcentaje mayor porcentaje, que sirve como para modificar siempre la base de datos que tengo a la izquierda. Ahora lo van a ver bien, por ahí esto suena medio abstracto, pero se va a entender mejor ahora. Bueno, saco los dos paquetes de la biblioteca y llego acá. Bueno, yo tengo que redefinir mi data frame para incorporarle la variable años numérica, que es años en términos numéricos. Entonces, lo que hago es pongo PBI LATAM 2, porque yo no soy una persona creativa, y entonces le puse un 2 al final, la defino y pongo PBI LATAM 2, que es como el data frame que yo quiero modificar. Entonces, cuando yo dije que el pipe, o sea esto, lo voy a llamar pipe, modifica la base de datos que tiene a la izquierda, es esto. O sea, yo estoy modificando la base de datos que tiene a la izquierda, que es PBI LATAM. Y si a ustedes acá ponen Enter, les va a mostrar este espaciecito. Sí o sí. Porque yo dije, bueno, esto indica, yo voy a modificar PBI LATAM y lo voy a convertir en PBI LATAM 2, pero no dije qué le voy a hacer. Entonces, por ahora R te dice, bueno, decime más, dame más información. Entonces, nosotros acá usamos la función mutate. Mutate sirve básicamente para modificar alguna como fila o columna, como para agregar o agregar algo. Por ejemplo, yo podría haber puesto, acá, si no hubiera puesto años numéric, podría decir doble año y puesto años por 2, por ejemplo. Y me agrega una tabla que tenga 1990 por 2, 1991 por 2, etcétera, etcétera. No es lo que queremos hacer ahora, así que adiós. Pero se podría hacer. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, nos crea otra tabla de datos que se llama PBI LATAM 2, que en vez de tener 36 variables como tenía antes, tiene 37. ¿No? PBI LATAM 2, si ponemos acá para verla, nos salta, bueno, con todos estos valores, y al final de todo tiene años numéric, que es un DBL. Joya, o sea, perfecto. Me lo transformó encima. R es tan inteligente que de numeric te lo pasa a DBL, porque reconoce que está dentro de un data frame, porque es parte de un data frame. O sea, impecable. R juega solo. Ahora, no perdamos nuestro horizonte, que es importantísimo en este caso. La idea que nosotros teníamos era intentar graficar, hacer un gráfico, mejor dicho, no graficar, es lo mismo.
Y habíamos convocado a ggplot2. Ahora es el momento de usarlo. Nosotros definimos Argentina como nuestro variable gráfico, la flechita, y ponemos ggplot. ¿Por qué no ggplot2? Porque no sé. No tengo una razón por qué. Pero ponemos ggplot2, que es como para decir, bueno, HR, voy a hacer un gráfico. Y acá nos va a ir preguntando qué es lo que queremos. Primero, lo primero que hay que poner, sí o sí, los datos de dónde van a salir estas cosas. Es decir, de PBI LATAM 2, que es el data frame que yo acabo de crear. Luego, pongo coma espacio y pongo AES. AES significa aesthetic. Aesthetic es como para ir dándole una forma estética que tiene que tener el gráfico que yo quiero hacer. Y primero nos pregunta, o sea, si nosotros nos pusimos acá, nos va a decir, bueno, primero ponete la X y después ponete la Y. La X va a ser la cantidad de años, pues yo quiero ver la evolución del PBI en la cantidad de años. Entonces le pongo años numéric. Acordémonos que no podemos poner años porque años está en variable de character, cosa que no está bueno, no nos sirve, no nos va a dar un gráfico. Y luego ponemos Argentina, que es la columna en la cual están todos los datos de Argentina. Y luego usamos la función geomLine. GeomLine sirve para decirle, che, hacemos un gráfico de una línea. O sea, dibujamos una línea en donde yo te estoy dando los datos. Y después vos le ponés poner acá lo que vos quieras. O sea, yo le puse size igual 1 y color red. Por ejemplo, lo que sea. Le podría haber puesto color, cualquier otro color y iba a estar bien. Hay también un archivito de un PDF en el cual te muestran todos los colores que tiene R. De hecho, hay paquetes que vos podés instalar para tener más colores. Cosa que a mí me parece súper inútil, pero hay gente que le gusta, así que después se los paso también si quieren. Y después la función labs. O sea, esto es también como para darle un poco más de estética, hacerlo más lindo. O sea, es pura y exclusivamente eso. Y después la función labs que sirve para ir nombrando cada una de las cosas. Por ejemplo, título, subtítulo, cómo quiero que se llame el eje X, cómo quiero que se llame el eje Y. Ahora esto se va a ver bien cuando salga el gráfico. Pero bueno, son como todas cosas que uno puede ir sumando. La idea siempre de ggplot es ir haciendo gráficos por capas, ¿no? Entonces yo voy como poniendo primero la capa de los datos, que es la más importante. Después la capa de cómo quiero yo que sea más o menos el grafiquito, o sea, qué forma quiero que tenga, qué color quiero que tenga, qué tamaño quiero que tenga, etcétera, etcétera. Después le puedo poner los títulos, subtítulos, los nombres, y yo le podría poner 2000 millones de cosas más, pero es cuestión de que uno vaya jugando con las cosas que tiene propiamente dicho estas funciones, que están en un archivo que yo les puedo pasar. Entonces yo ejecuto todo esto. No soltó nada. Lo hice mal. No, falta todavía hacer esto. Y ahí nos sale el coso. Ahora yo voy a hacerle zoom. Les voy a dejar de compartir por un segundo para compartirles otra cosa. Para que vean cómo se ve en entero. Dejar de compartir. Compartir pantalla. Y acá vemos el gráfico entero. Donde yo puse título, está esto, que es PBI Argentina 1990-2018. Después puse un subtítulo que era en millones de dólares. Ya he puesto que en X me ponga años. Si yo no hubiera puesto nada, acá me hubiera puesto años numéric, que si bien se entiende, por ahí dentro de una presentación no es lo más copado. Y acá le puse PBI. Lamentablemente yo no aprendí todavía cómo cambiar la escala. Pero bueno, esto es 6 a la E a la 0,5. Más o menos como que es como aparece por ahí en algunas calculadoras. Hay que agregarle 5,0 básicamente. Bueno, acá podemos ver un par de cosas bastante interesantes sobre la evolución del PBI. Por ejemplo, acá está la caída del 2001, la suba de los precios de los commodities, 2008, y acá, bueno, al final por acá por el macrismo, una especie de serruchito bastante polémico, culminando con un 2018 bastante mal por todo el tema de la inflación del 40 y pico %, nada. Esto es el resultado de ir poniéndole cada una de estas cosas. Ahora,
Vuelvo a compartir el RStudio. ¿Alguna duda con tema de gráficos? O sea, ahora vamos a hacer otro igual, pero este es como por ahí el más sencillito. Y si hay alguna consulta, por ahí está bueno hacerla ahora. Si no, le sigo mandando. Bueno, ahí José me dice clarísimo. Perfecto. Bueno, me alegro. Continuamos entonces. Le seguimos mandando. Ahora, todo muy lindo en el gráfico de Argentina, pero gráfico de Argentina solo por ahí no me dice tanto. ¿Qué pasa si yo quiero poner gráficos de distintos países? Tengo una gran base de datos. O sea, tengo una muy buena base de datos. Puedo hacer gráficos distintos. Entonces, puedo hacer una estructura similar a la que hice antes para meter distintos gráficos en distintas líneas en el mismo gráfico. Entonces, vuelvo. Lo voy a crear, ya fue. Le pongo prueba. ¿Por qué? No sé. ggplot. Defino la data, primero que nada. Acá podría no haber puesto data y poner PDLATAM 2 directamente, es lo mismo. Aesthetic, pongo exactamente lo mismo que antes, si no recuerdo mal. Sí, pongo lo mismo que antes. Sumo. Siempre es importante poner el más acá, Muy importante poner el más acá porque es como para ir agregando las capas que yo le dije antes. Si uno no pone el más, R te dice, no sé, no me está diciendo nada. Y acá yo sumo 3 geomline. Exactamente igual que hice antes, Pongo geomline y le voy diciendo, che, quiero que mi i sea tal, que mi i sea tal, que mi i sea tal. Entonces, si yo vine acá, puse Argentina, R dice todo bien con que vos hayas puesto Argentina I, pero a mí mucho no me interesa. Yo te voy a ir graficando lo que vos me digas acá. Entonces, si yo definí como mi I a Colombia, me va a graficar la I de Colombia. Yo acá, por una cuestión de más o menos ver el tema del color de los países, les puse, bueno, ya que me graficas a Colombia, poneme el color amarillo, yellow. Y en un size 0.75, 0.75, si pones 0, sonaste porque R es muy celoso de todo el tema de las puntuaciones y demás. O sea, hay que ser muy preciso con lo que uno va escribiendo o precisa. Entonces, pone size 0.75. Y va haciendo distintas capas. Acá yo puse aesthetic igual Chile, graficame gráfico de Chile, color rojo, size 0.75. Entonces le fui poniendo cada uno así, bueno, hice lo mismo con Argentina y le puse celeste. Insisto que hay un PDF con millones de colores, o sea, R tiene 2000 millones de colores. A mí me pareció más esquemático poner estos tres. Y después defino labs. X sigue siendo años, Y sigue siendo PBI. El título lo pongo PBI Colombia, Argentina y Chile de 1990 a 2018 y el subtítulo en millones de dólares. Bueno, esto es algo. Le pongo un control enter. No salió. Pará, todavía no lo mostramos. Prueba. Y tarán, sale ahí. Ahora vamos a tratar de verlo más grande como hice antes. Pongo zoom. Acá está. Bien. Entonces acá vemos el gráfico bien grandote. Como vimos antes, acá está el título, subtítulo, el nombre del eje Y, el nombre del eje X. Y esto nos da un montón de información. Por ejemplo, vemos que dentro de lo que fue 2001, Colombia y Chile se mantuvieron bastante mejor que lo que nos pasó a nosotros. Nosotros sufrimos bastante más. Si bien Colombia en los 90 también tuvo un proceso de apertura económica, tuvo una crisis por ahí un poco antes, más influenciada por la crisis del tequila, por una cuestión geográfica, y no lo sufrió más atenuadamente que nosotros, pero lo sufrió previo. Después, nada, los tres países tienen un crecimiento con el boom de los commodities. Yo creo que Chile traccionado por tema de cobre, Colombia por tema cacao y demás cosas, Argentina soja, etcétera, etcétera. Después, obviamente, los tres en el 2008 caen y
Y bueno, después también tienen un comportamiento menos oscilante que el nuestro, pero igualmente no están nada bien estos países. Bueno, esto te da como un paneo general más o menos. Está bueno como para ir contrastando las distintas economías. Esto lo podemos haber hecho con los millones de países o ver incluso cómo evoluciona Argentina en función de América Latina o cosas por el estilo, como para ver qué tanto traccionó su crecimiento o qué tanto lo traccionó, por ejemplo, otro país como Brasil o Chile o Uruguay o lo que sea. Bueno, eso más o menos es lo que son gráficos de línea. O sea, sí, gráfico de línea, dice llanamente. Bueno, luego, ¿alguna duda con esto? Yo creo que está bueno ver esto. A mí me interesa. No puedo ver las preguntas, no sé por qué. Si hay preguntas no las estoy viendo. Ahí va. Ahí va. Perfecto. Bueno, luego. Ahora yo les mandé otro Excel que dice algo así como notas estadística 1, algo por el estilo, no me acuerdo muy bien. Pero ese Excel tiene los distintos nombres de distintos estudiantes, la nota del primer parcial, la del segundo parcial, un promedio y la decisión de si recupera, va a final o lo que sea. No sabemos todavía. Pero hacemos lo mismo que antes. Definimos la variable, le ponemos la flechita para asignarle un determinado valor y después le ponemos la función readExcel. ReadExcel, definimos el camino, le decimos skip 0. ¿Por qué? ¿Por qué le ponemos skip 0 si antes le pusimos skip 6? Porque la primera fila del Excel ya nos da los datos. Entonces, no tenemos que skipear ninguna fila, lo cual es bastante más fácil, pero bueno, era una boludez igual. Después yo le puse Sheet 1 porque no me acordaba en qué Sheet estaba, mejor dicho, dudé si me lo iba a tomar o no. Acá no podríamos haber puesto nada, y igualmente iba a tomar la Sheet 1, es la primera que lee siempre. Entonces, si nosotros hacemos Control Enter, o Run, es lo mismo, recuerdo eso, nos salta una ventanita de selección de archivo que creo que ustedes no están viendo porque no se pueden compartir dos veces al mismo tiempo, y vamos al archivo que yo les mandé. Y lo abrimos. Cuando lo abrimos, vemos que acá aparece una nueva data. Y vemos acá más o menos cómo está estructurado. Si nosotros le ponemos acá notas, nos lo va a mostrar también acá. Y vemos, por ejemplo, Paul Oster, 2.2, insuficiente. Marie Curie, 6.6, final. Cortázar la rompió, 10.10, promociona. Y así con cada uno de los alumnos o alumnas. Entonces, este es nuestro data frame. Algo que está bueno es ver cada una de los valores que toma, cada una de las características que tiene las distintas variables. Por ejemplo, los estudiantes, character. Tiene sentido, o sea, son nombres básicamente, entonces tiene sentido. DBL, lo mismo que hemos dicho antes, un doble que está relacionado con primer parcial y con el nombre. Por ejemplo, acá, Bargila Santiago, en el primer parcial, 4. Este 4 del primer parcial de Bargila Santiago se relaciona con su nombre y con el primer parcial. Tiene sentido. Y después la decisión también es character. Porque nada, es insuficiente, recupera, son palabras. Está muy bien. O sea, esto es inteligencia del propio R de reconocer el formato en el que están. ¿Me explico? O sea, depende del formato del que vienen de Excel, cómo van a aparecer acá. Yo podría reformularlas. No sé si te deja, por ejemplo, poner acá numeric. La verdad, no lo probé, pero tampoco tendría mucho sentido. La verdad, no sirve demasiado. Ahora lo que nosotros queremos construir es un histograma. ¿Qué es un histograma? Un histograma es un gráfico, creo que lo habrán visto en estadística 1, si no lo vieron les explico sucintamente. Un histograma significa un gráfico que en el eje X tiene una determinada cantidad de valores, unos valores, en este caso yo lo que voy a tratar de graficar es el promedio, y en el eje Y tiene la frecuencia con la cual aparecen esos valores, ¿no? Y yo lo que puedo hacer, en este caso, es tratar de graficar un histograma. Mi idea es graficar un histograma, o varios histogramas, que me muestren
la nota promedio de cada uno de los alumnos, su frecuencia en función de la decisión que se tomó. Dicho en criollo, yo quiero un gráfico que diga insuficiente como titulito, que me muestre el promedio el promedio en el eje X y en el vertical qué frecuencia tomaron esos valores. Todo esto parece raro cuando lo digo así por ahí en el aire, pero van a ver que se entiende. Bueno, volviendo. Uso de vuelta ggplot, el maravilloso ggplot. Pongo primero la data que yo la definí acá como notas. Luego le pongo aesthetic, AES, y voy definiendo cada una de las variables. Yo dije que quiero que en el eje X aparezca promedio. Entonces, abajo pongo promedio. Y no tiene que ser nada, porque I en los histogramas siempre es la frecuencia. O sea, siempre nos va a decir cuántas veces apareció determinado valor de promedio. Y ahora viene lo interesante. Yo le pongo fill decisión. ¿Qué significa fill decisión? Fill decisión significa que yo quiero que me desagregue cada uno de los, me haga distintos histogramas en función de la decisión que se tomó. Suena medio engorroso, muchas palabras terminadas en ON, pero es eso. O sea, yo quiero que me muestre distintos histogramas que contengan cada una de las decisiones. Entonces, bueno, esa es la primera capa. Yo quiero esto. R, ggplot, yo quiero esto. Le pongo más. ¿Qué es lo que quiero yo? Particularmente con estos datos que yo estoy estudiando, quiero un histograma. Entonces le pongo geom-histogram. Y acá yo le puse dos características, alfa y beamwidth. El beamwidth significa qué anchura tiene cada uno de los compartimientos del histograma, o sea, de los ejes X. Y alfa, la verdad, mucho no me acuerdo con qué era, pero estos son todas cuestiones de diseño. O sea, uno le podría ir poniendo distintas cosas y entendería. Algo que está muy bueno es que fill también te va graficando con distintos colores. O sea, yo acá no voy a tener que ir poniendo colores, sino que me va a poner distintos colores en función de las decisiones y en función de los histogramas. Eso queda bastante más estético, está bueno. Facet Wrap, esto servía para ver la división en subconjuntos. O sea, yo lo que quiero es que me haga subconjuntos en función de las decisiones. Ah, bien, acá. Entonces, perdón. Si bien yo puse fill acá como decisión, esto es lo mismo, esto está relacionado. Es como para que me lo divida por la decisión y que me lo rellene con distintos colores en función de la decisión. Creo que yo me confundí y el fill es el de los colores y el facet wrap es el de las decisiones. O sea, acá yo le digo a Excel, a R, definímelo en función de las decisiones. Y acá le dije, poneme distintos colores en función de las decisiones. Ahí tuvo un pequeño desfasaje, disculpen. Me parece que es eso. Bueno, acá de vuelta pongo labs para ponerle algún titulito. Cosa que, lógico. Yo le puse notas estadística 1, primer cuatrimestre 2020. Claramente todas estas notas son inventadas. Cortázar y Marie Curie nunca cruzaron juntos. Pero bueno. Le puse esto así como para que quede un poco más lindo. Luego le pongo el theme. Esto sirve para ubicar la posición de las especificaciones de cada uno de los histogramas. ¿Qué quiero decir con esto? Lo vamos a ver primero cuando ponga el control enter. Si yo le pongo control enter, ya me salta el grafiquito. Pero no se entiende nada de esto. ¿Qué es? No, esperá, vamos a hacerlo más grande. Banquen que pongo zoom, detengo la compartición y les muestro. Cuando yo hice esto, queda así. Yo antes les he dicho que theme quedaba, le puse algo así como a la izquierda. Puse theme, legend position, left. ¿Por qué legend position left? Es esto. La legend position, la leyenda, es esto. Me muestra cada uno de los colores
en función de qué decisión se tomó. Si bien es un poco obvio, porque también dice acá final, insuficiente promocional, puede dar una especie de valorcito agregado en relación a la imagen visual. Por ahí la imagen visual es un poco más amena y se entiende un poco más. Entonces, yo como les dije antes, por ejemplo, vemos quiénes promocionan. Vamos a ver primero acá a la gente que le fue bien. Yo veo acá el promedio, siempre veo acá el promedio porque me lo dice esta leyenda, y acá la count, o sea, la frecuencia. No es la frecuencia, es la cantidad de veces que sucedió. Entonces, acá veo el promedio. La gente que promociona generalmente está concentrada, la gente que le fue bien, o sea que le fue mejor. Entonces vemos que hay una persona, por ejemplo, que promedió 10, cruza el 10 con el 1, y hay, por ejemplo, dos personas que sacaron 8.50. ¿Ven que está como 6, 7, 8, y acá hay un punto medio entre el 8 y el 9, o sea, 8.50. Yo siempre puse notas así entre 8 y 9. Luego hay una que sacó 8, una que sacó 7.50 y otra que sacó 7. Bueno, esto sirve como para tener un paneo general y un poco más gráfico de cómo van a estar más o menos distribuyéndose las notas de un curso. Naturalmente, en insuficiente van a estar concentrados en el lado izquierdo del promedio, y hay como 5 personas que sacaron 2, lamentablemente. Luego, algo que puede ser interesante también es que hay personas que recuperan el segundo parcial, una persona que recupera el segundo parcial. Hola. Hola. Una persona que recupera el segundo parcial habiéndose promediado 6, por ejemplo. Y 2 que recuperan el primer parcial promediando 6 también. Cosa que, bueno, uno puede decir, pobre esta persona que promedió 6 y encima va a recuperar. Eso habrá sido un 2 y un 10, por ejemplo. Hay 3 personas a las que les pasó eso, 2 y un 10. Bajón. Y acá vemos también, por ejemplo, la suma de la gente que, por ejemplo, promedió 4. Una persona promedió 4 y fue a final. O 4 personas que promediaron 6 y se fueron a la final. ¡Qué mal! No estuvo bueno eso. O sea, estuvieron muy cerca de aprobar y no lo hicieron. Bueno, el histograma te da como una especie de paneo general desagregado por los distintos notas de cada una de las personas. Bien. Luego, déjenme. Bueno, hasta acá más o menos se entendió. ¿Alguna duda, comentario, lo que sea? Perfecto. Bien. Bueno, R tiene también sirve también para ver como aplicaciones lógicas también. Esto por ahí no tiene tanto que ver con gráficos ni nada por el estilo, ya como que pasamos un poco, sino que sirve para ver, definir distintas variables y ver qué relación lógica tienen. Por ejemplo, si yo pongo A es 5 y pongo B, algo que es muy importante es que R es susceptible a las mayúsculas y a las minúsculas. O sea que si yo hubiera puesto B chiquita, después no puedo poner B mayúscula, porque me salta la yugular. R. Si yo pongo esto, por ejemplo, acá puedo ir probando, en la consola puedo ir probando y diciéndole, che, escúchame, R, A, ¿es mayor que 6? Te pregunto, así como amistosamente. Y R me salta y me dice, no, flaco, falso, no es mayor que R. Yo le pongo A igual B. No, perdón. A. No, ahí le pifié. Remove B. Ahí me equivoqué. Esto es difícil todavía para mí. B, 7. Tengo que A es 6 y que B es igual a 7. Y yo le pregunto,
che, R, A es igual con 2 iguales a B. No, falso. Y así nosotros le podemos ir haciendo muchas preguntas. También le podemos preguntar, che, R, A es distinto a B. True. Bien. Y nos va diciendo como distintas cosas. Esto puede servir, por ejemplo, cuando nosotros hace un rato fuimos como ubicando distintos valores particulares, por ejemplo acá, de PB y LATAM, dijimos, bueno, che, quiero ver tal valor particular de tal data frame. Y por ahí nos sirve para ver si son exactamente iguales. Obviamente con un PBI nunca va a ser igual, porque la probabilidad es muy, muy, muy chiquita. Pero, por ejemplo, si yo quiero constatar las 2 notas, por ejemplo, 2 notas promedio, me puede servir. O sea, yo puedo poner notas promedio. ¿Cuándo la nota promedio? No, bueno, esto es muy difícil. Bueno, pero me puede servir como para comparar 2 valores de una determinada variable. Entonces, nada, está bueno por ese lado. Estoy pensando si algo más puedo pensar para decir, porque la verdad me quedó un poquitito corto. Si no... Ah, sí, mira. Puedo decirles algo más. Antes nosotros acá habíamos utilizado esta función. La pipe, que era como para redefinir algún tipo de data frame. Nosotros podemos, por ejemplo, hacer un nuevo data frame que se llama PBI LATAM 3, por ejemplo, y modificar PBI LATAM 2, ponerle la pipe, y vieron que yo ahí apreté Enter, y ya me tiró un poquito más a la derecha, como para decirme, che, todavía te falta decirme algo más. Y yo puedo, por ejemplo, rename años numéric y ponerle años o años 2 y años numéric. Acá ya me saltó. Entonces, si yo le hago así, me la renombró. Entonces yo pongo PBI LATAM 3, me pone acá años 2, por ejemplo. Y creo que también podría usar mutate para PBI LATAM 4, por ejemplo, para PBI LATAM 3, la pipe, mutate, minúscula, y ponerle, creo que esto era así, o era menos, sí, menos años. Y si hago esto, no se puede hacer esto. Todo lo que tiene R puede llegar a resultar un poco abrumador, pero si uno le va encontrando cada una de las funciones que uno va queriendo, le saca mucho jugo. Entonces, mi recomendación es que, lo que a mí me gustaría dejarles por ahí después de esto, es que, nada, se metan a R, vean cómo funciona, hay muchas guías, hay una comunidad activa del programa, y la verdad que es un programa que soluciona muchas cosas, porque R hace todo lo que hace Excel y más. Entonces es un tremendo programa. Ahora la idea es como dejar un espacio para preguntas, si alguien tiene alguna pregunta, si algo no se entendió, si les gustaría bibliografía al respecto, yo tengo cosas para pasarles, no sé, díganme ustedes. O si no, si quieren que vuelva a algo, díganme, no hay problema. Sí, la paso por el grupo. Igual bibliografía no son libros, son páginas de internet. en R es medio así, o videos de YouTube. Nada, si quieren que vuelva a algo, díganme también, no tengo problema.
Bueno, me alegro. Me alegro. ¿Les pareció útil más o menos lo que les mostré? Porque... Bueno, ahí alguien me comenta que por ahí la función mutate no quedó tan claro. La podemos repasar, es una función medio GD. La función mutate sirve fundamentalmente para modificar, para agregar o modificar alguna de las columnas. O sea, como para agregar una columna, para quitar una columna, que a mí no me salió, pero sé que es posible, o para modificar alguna de las columnas que existen. Por ejemplo, yo acá usé mutate para calcular el promedio, el doble del promedio de esta función. O sea, agarré la columna promedio, la multipliqué por 2 y la redefiní como prom doble. Entonces ahí lo que yo hice es agregar una nueva columna. Antes habíamos usado mutate también para agregar otra columna que a nosotros nos servía para poder hacer el gráfico. ¿Se acuerdan que la idea era que años estaba en formato de carácter y queríamos un años numérico? Entonces acá nos sirvió para agregar una columna de la nada sin modificar las otras. Yo creo que se podría haber hecho algo así como años numérico igual as.numeric PBI LATAM /años. Yo creo que esto se podría haber hecho, pero me pareció más ordenado por ahí hacerlo de a pasos. Más tipo, bueno, primero hagamos años numéric y después agreguémoslo. Esto para mí se podría haber hecho tranquilamente. Yo no lo hice porque, no sé, no pintó. Pero se podría haber hecho. De hecho, vamos a probar si se puede hacer o no. Y bueno, no me lo tomo. Ni idea por qué. Pero nada, básicamente esa es la idea. Tratar de modificar alguna de las columnas o agregar. No sé si se resolvió la duda o no. Sí, Camila. ¿Hay algo como control Z? Sí, o sea, por ejemplo, si yo voy escribiendo acá variable independiente y aprieto control Z, me va borrando las palabras. Ahora, si vos te referís a una manera de sacar variables, tipo decir, che, yo no quiero más esta variable, existe. O sea, yo puedo poner acá, es remove. Remove, por ejemplo, remove notas. Y me la saca. Control Enter, me la saca. Me saca notas acá. También existe esta función, que es remove list igual ls, que es decir, removeme todo. Todo lo que yo hice, removémelo. Sacámelo. Si no hay ninguna duda más, lo hago, porque si no se pudre todo si hago esto. O sea, ¿qué pasa cuando yo aprieto remove list igual ls? Todo esto se va. Todo lo que yo hice antes se va. Obviamente, todo este script, todo esto no se va. Este es lo inamovible. Todo esto es lo inamovible. Si yo agarro y cierro R y lo vuelvo a abrir el archivo, habiéndolo guardado, por supuesto, en la consola no va a aparecer nada, pero en el script sí. En el script va a aparecer todo, absolutamente todo. Entonces, remove list sirve para limpiar todo esto. De hecho, si yo le aprieto run, pum, acá, todo, adiós. Esto se guarda normal como un archivo. Sí, esto yo se los podría mandar tranquilamente. Se llama script. Esto es un script. Yo puedo crear acá otro script. De hecho, si pongo file, new file, rscript, me pone esto. Y yo acá puedo seguir laburando. O sea, puedo agarrar, decir A igual B, A igual 5, etcétera, etcétera. Y sigo. Pero, si yo pongo acá, por ejemplo, pongo B igual 6, y voy a este script y le pregunto A igual B, lo corro, me va a tirar false.
Es como que están relacionados los scripts. Tienen un mismo lugar de valores, pero por ahí para hacerlo tu análisis, tu laburo más ordenado, sirve tener en distintos scripts. Eso. No sé si hay alguna duda más. Hable ahora. Bueno, nada, si no hay ninguna duda más, nada más que invitarlas al curso de Excel avanzado, que creo que sí, como dijo Gonza, el 5 de mayo creo que va a ser. Que nada, es seguir con cosas de esto, tratar de conocer más sobre análisis de datos y ir encontrando funciones que están buenas. Así que nada, están súper invitados y recomiendo mucho. Ya el de Excel básico había salido muy bien, eh, así que nada. No, y yo una cosa más, nada, está bueno también que si conocen gente que le puede interesar esto, aprovechen y difundan también, porque la realidad es que tenemos una facultad gigante con 40.000 personas y muchas veces es difícil tener los recursos y la capacidad de llegarle a todo el estudiantado, entonces, nada, siempre sabemos gente que los necesita y que les viene bien, así que, nada, entre estudiantes nos podemos dar una mano. Eso. Gracias a todos por participar. Gracias, Nachi, la rompiste toda. Un placer.